aquello que ellos colocaron en las manos del Señor se comenzó a multiplicar. No se multiplicó en las manos del Señor, se multiplicó en las manos de ellos, porque era ellos a los que Dios iba a usar. No solamente eran ellos los que iban a ser bendecidos, era que a través de ellos el Señor iba a bendecir a aquellos que habían venido con aquella necesidad. Tú tienes que entender que el Señor no te va a dejar en vergüenza. Tú tienes que creer que el Señor te bendecirá y a través de ti bendecirá a aquellos que han venido con necesidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 13. Gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Amén. Se puede sentar. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: multiplicación en tus manos. Amén. Gloria al Señor. La escritura que acabamos de leer, bastante conocida, nos muestra lo que sucede cuando nos atrevemos a creer al Señor. Amén. La escritura registra que luego que el Señor había estado predicando y que la multitud lo había estado escuchando, lo había estado haciendo señales en medio del pueblo, y que eran muchos a los que él estaba atendiendo, él decide apartarse a un lugar desierto. En otro evangelio da un detalle que no lo
encontramos acá en el Evangelio de Mateo. En otro Evangelio de Lucas, más exactamente, nos habla de lo que habían estado haciendo los discípulos. Y en el de Marcos nos dice que por ese motivo el Señor les dice que se fueran a un lugar aparte, desierto. Lo cierto es que cuando los discípulos se van con el Señor a ese lugar donde Él quería que ellos descansaran, la Escritura registra que una gran multitud había venido hasta donde ellos se encontraban. Era tal la multitud que dice la Escritura que cuando el Señor los vio, sintió compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos y liberó a los que de ellos estaban cautivos. Pero dice la palabra del Señor que anocheció. Cuando estuvo anocheciendo, los discípulos mostraron una preocupación. Le dijeron al Señor que los despidiera, que los enviara a sus ciudades, que regresaran, porque el lugar donde ellos estaban era un lugar desierto y era un lugar donde no había cómo alimentarles. Esa era la situación. Observa lo que estaba sucediendo. Ellos no solamente habían entrado en un lugar nuevo para ellos, habían entrado a un lugar desierto, y con lo que habían entrado era poco para ellos. Ahora te puedes imaginar para la multitud que había venido hasta donde ellos estaban. ¿Está usted acá? Preste la atención a esto, porque seguramente esta es la situación con la que muchos entraron a este nuevo año. Algunos entraron a este nuevo año con poco. Y nota que el lugar donde ellos estaban no era quizás el mejor lugar donde muchas veces nosotros podemos estar. Estaban en el desierto y lo único que tenían era 5 panes y 2 peces. ¿Usted sabe lo que es eso? Alguien dirá: comencé un nuevo año, pero lo que tengo en mis manos es poco. No veo cómo pueda sobrevivir con esto. Ahora pensar en que con lo que se me ha sobrevenido, en lo que está aconteciendo, en esto que yo no me lo esperaba y que está sucediendo, no sé ni qué pensar. Bueno, ese era el caso de los discípulos. Usted está acá, preste la atención. Ellos estaban en un desierto y lo que tenían era 5 panes y 2 peces. Ni siquiera alcanzaba para ellos. Y ellos le transmiten la preocupación al maestro, al Señor. Le dicen: despide la multitud para que vayan a las aldeas, a los pueblos y compren qué comer, porque nosotros no tenemos que darle. A lo que el Señor responde: no tienen por qué irse. Estamos acá. Darle vosotros de comer. Algo que ellos no entendían. Ellos habían visto al Señor sanar enfermos, sanar ciegos, sanar paralíticos, sanar sordos, echar fuera demonios. Lo habían visto hacer muchas cosas, pero hasta ese momento ellos no estaban familiarizados con lo que el Señor estaba a punto de hacer. Estamos acá. Preste la atención. Ellos no tenían ni idea de lo que el Señor quería y podía hacer. Porque usted tiene que saber que el Señor quiere y puede. Amén. A veces pensamos que el Señor no quiere, y algunos son más atrevidos. Piensan que el Señor no puede. Porque sí, es verdad, muchos creen que es que el Señor no quiere, pero algunos son más atrevidos
se atreven a pensar que el Señor no puede. Cuando el Señor está observando lo que está sucediendo, que los discípulos estaban preocupados, como muchos en este momento, están preocupados por la situación en la cual están, por lo que en sus bolsillos tienen, con lo que en este momento ellos están contando, y se les sobreviene algo inesperado. ¿Usted sabe lo que es eso? Estamos hablando de unas 20,000 personas, porque siempre el número de mujeres y de niños supera el número de hombres, y la Biblia está mencionando solamente el número de hombres. Así que estamos hablando de una multitud de alrededor de 20,000 personas. Y lo que ellos tenían apenas eran 5 panes y 2 peces. Cuando el Señor escucha lo que está sucediendo, Él les pregunta qué era lo que ellos tenían. A lo que ellos responden que lo único que ellos tenían eran 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor dice: traédmelos acá. Estamos acá. Presten la atención. Traédmelos acá. Lo poco que ustedes tienen, entréguenmelo en mis manos. Y eso es lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Cuando estamos en medio de un desierto, cuando estamos en medio de una dificultad, cuando estamos en medio de la escasez, y lo único que tenemos, el Señor nos dice que se lo entreguemos, muchas veces lo que menos estamos dispuestos a hacer. Como muchos quizás en esta noche, en este lugar, que dirán: lo único que yo tengo es esto. Pero si el Señor me lo pide, que se olvide que se lo voy a dar. Estamos acá. Sí, porque así hay gente. El Señor les dice: traédmelos acá. Que el Señor te pida lo único que tú tienes. Eso es para uno prestar atención. Por eso es que la Biblia enseña que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Sí. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatamos. Pero se tiene que entender a qué valentía está haciendo referencia el Señor. Es ser atrevidos en el Señor. Es atreverse a creer lo que muchos no están creyendo. Es atreverse a hacer lo que muchos no están haciendo. Es atreverse a dar los pasos que otros no están dando. Él dice: traédmelos acá. Traedme eso tan poco que tú tienes. Estamos caminando bajo una promesa: abundancia de pan. Y ellos no estaban viviendo abundancia. Estamos acá. Pero tremendo, que aunque no estaban bajo esa abundancia, ellos permanecían con el Señor. Estaban caminando con el Señor. Y ahora el Señor les estaba pidiendo algo que los estaba poniendo a prueba. Es verdad que el Señor nos entregó una promesa, pero no creas tú que para ver esa abundancia que el Señor te ha prometido, habrán cosas que el Señor no te va a demandar. Habrán cosas que el Señor no te dirá que tú tienes que hacer o que tú hagas. En ese momento ellos estaban experimentando una abundancia en lo espiritual, porque estaban viendo señales, prodigios, estaban viendo sanidades, liberaciones. Pero en cuanto a las cosas de esta vida, parece ser que lo que ellos estaban viviendo era escasez. Y el Señor es integral. El Señor quiere darnos abundancia en todo. El Señor quiere que así como en lo espiritual vemos la abundancia, Él quiere que también lo veamos
en lo natural, en lo material. Pero para eso tenemos que aprender a creer. Ellos estaban con el Señor y no tenían tal abundancia como para alimentar a una multitud tan grande, como para suplir la necesidad que sin que ellos se las esperaran, había llegado. Entonces la solución está en que ellos debían darle al Señor lo poco que tenían. La pregunta en esta noche es: ¿qué te está pidiendo el Señor? Porque no me quiero limitar solamente a hablar en un solo aspecto. A lo mejor esa escasez es en tu vida espiritual. Tienes poca vida de oración. Tienes poca vida de estudio de la palabra. Tienes una vida pobre de ayuno y de vigilia en la presencia del Señor. Hay escasez, no hay abundancia en lo espiritual. Y quieres que muchas cosas en tu vida el Señor las haga. Quieres que esa vida de oración aumente, esa fe en tu vida aumente, esa búsqueda del Señor aumente, esos ayunos. Para algunos la palabra ayuno no tiene lugar en su vida, en su corazón. Es una palabra extraña. No saben lo que es ayunar. Para otros vigilar. No tienen ni idea de lo que es una vigilia. Te puedes imaginar. Y cuando el Señor quiere intervenir, Él te va a pedir, Él te va a decir que hagas algo. Pero eso que el Señor te dice que haga es algo que tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. Si tú quieres que tu vida espiritual salga del estado en el cual está, cuando el Señor te pide que te levantes a orar, tienes que levantarte. Cuando el Señor te dice que te levantes a meditar la palabra, tienes que levantarte. Cuando el Señor te dice que vengas a ayunar, tienes que venir a ayunar. Cuando el Señor te diga que tienes que vigilar, tienes que vigilar. Porque es imposible que se multiplique lo poco que hoy estás viviendo si no atiendes a lo que el Señor te está diciendo. Si quieres un ministerio avivado, respaldado con las señales que el Señor ha prometido, tienes que estar dispuesto a ir a donde Él te diga que vayas. Tienes que estar dispuesto a someterte en lo que Él te diga que te someta. Si quieres una familia en amor, en unidad, una familia rendida a los pies del Señor, viviendo de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, tienes que estar dispuesto a hacer lo que el Señor te esté demandando que haga. Si quieres una vida sana, si quieres una vida próspera, tienes que estar dispuesto a hacer. Y aquí el Señor les estaba diciendo que le trajeran a Él los pocos panes y los pocos peces que ellos tenían. Ellos le entregan al Señor lo que el Señor les estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor toma aquellos panes, dice la Escritura, y los parte, da gracias y los devuelve a sus discípulos. Y es aquí donde usted tiene que entender lo que puede hacer el Señor cuando nosotros le damos lo que Él nos está pidiendo. Inicialmente parecía
que nada hubiese sucedido. Porque el Señor le devuelve partido los panes a sus discípulos. Se los devuelve solamente partidos. La Biblia no registra que se los hubiese devuelto multiplicados. Se los devuelve partidos, pero no solamente se los devuelve partidos, se los devuelve bendecidos. A veces no entendemos cómo comienza el milagro. A veces no entendemos cómo comienza la multiplicación. Pareciera que lo que nosotros hemos hecho en obediencia a lo que el Señor nos ha dicho no ha dado resultado. Pareciera. Pero resulta que lo que el Señor les estaba devolviendo a sus discípulos era precisamente en las manos de ellos donde se estaría multiplicando. No es lo mismo tener algo que colocaste en las manos del Señor que retenerlo. Y aunque parezca lo mismo, déjame decirte, una cosa es lo que Dios bendijo y otra cosa es lo que está sin ser bendecido. Y hay gente que te puede ver recibiendo lo mismo que tú le entregaste y te podrán decir, pero yo no noto el resultado. Yo no veo la diferencia. El Señor te dijo que te devolvería multiplicado, pero no es en las manos del Señor, será en tus manos. Algunos me dirán, ¿cómo así, pastor? Iglesia, eran solo 5 panes. Y el Señor hizo algo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Lo primero fue entregárselos a Él. Y lo segundo fue cómo Él los devolvió. ¿Entiende? No los entregó solamente partido. El haberlos devuelto partido tiene un significado. A veces no queremos partir. Si estamos acá. A veces no queremos repartir. Estamos acá. A veces no queremos dar. Estamos acá. Y el Señor nos enseña principios que tenemos que estar dispuestos a darle a Él, pero también tenemos que estar dispuestos a compartir. Hay principios establecidos por el Señor que son inquebrantables, y uno no sustituye el otro. Hay gente que dice, ya yo le di a Dios, y no quiere compartir. Y hay gente que quiere compartir algo sin antes haberlo bendecido el Señor. Para aquellos que toman lo que deberían darle a Dios y comienzan a repartirlo, creyendo que de esa manera van a agradar al Señor. Hay un orden. Al primero que tenemos que darle es al Señor. Es al primero a quien debemos colocar en sus manos y esperar que Él nos regrese. Por eso es que hay gente que dice, pero yo no entiendo. Yo amo a mi prójimo. Yo lo bendigo. Yo comparto mi pan. Pero aún así, yo no veo lo que Dios me ha prometido tener cumplimiento en mi vida. ¿No has entendido que esto tiene un principio? Y al primero que debemos dar es al Señor. Es al primero a quien debemos colocar en sus manos. Y Él te lo va a devolver. No como tú se lo diste. Él te lo va a devolver con una señal de que de la misma manera como Él te lo dio, tú tienes que compartirlo.
Si estamos acá, para aquellos que tienen un corazón endurecido. No fue en las manos del Señor donde se multiplicó el pan. ¿Sabes una cosa? Todo lo que tú le des a Dios, todo con lo que tú honres al Señor. Y este es un año donde yo no sé cómo comenzaste. Económicamente no sé cómo te encuentres en este momento. No sé qué tipo de empleo puedas tener. No sé si seas un empresario. No sé si tengas un negocio pequeño. No sé qué visión puedas tener, qué proyecto. Pero cualquiera que sea el sueño, la visión, el proyecto, lo primero que tú tienes que hacer es colocarlo en las manos del Señor. Los recursos que tú tienes en estos momentos, a lo mejor tú los ves escasos para lo que tú piensas hacer. Pero lo primero que tú tienes que hacer es colocar en las manos del Señor. Ellos le entregaron lo poco que tenían. Usted está acá. Preste la atención a esto. Ellos le entregaron lo poco que tenían. No como muchos que tienen mucho y entregan poco. No, a eso no es lo que la Biblia está haciendo referencia. Que hay gente que antes de venir a la casa de Dios, primero mira cómo vacía el bolsillo. Dirán ellos, para no sentirse tentados a darle un poquito más de lo poquito que siempre le dan al Señor. Estamos acá. Eso se llama miserableza. Dios me guarde de darle tal lugar al diablo. Hay gente que todo el tiempo viven con esa mentalidad. La mentalidad que tienen es que al Señor se le debe dar poco. La Biblia enseña que ellos le dieron lo poco que ellos tenían. No dice que de lo mucho que ellos tenían le dieron poco. Hay una diferencia muy grande. Dar lo poco que tienes a de lo mucho que tú puedas tener, darle poquito al Señor. Son mentalidades. El Señor le dijo, tráelo. Él no le dijo, traigan un solo pan y un solo pez. Él pidió que le trajeran todo lo que ellos tenían. Y aquí es donde uno, si quiere ver a Dios obrar, tiene que estar dispuesto a creer. Para aquellos que creen que el Señor va a hacer el milagro de una manera distinta a como lo hizo en esta oportunidad. El Señor les preguntó qué era lo que ellos tenían. ¿Por qué tú crees que Dios a ti no te puede preguntar? Sí, el Señor sabe que con lo poco que tienes es imposible que compres una casa. Es imposible que compres un carro. Estamos acá. Es imposible que alquiles ese lugar. Es imposible que viajes a ese lugar. Es imposible que tu hijo, que tu hija estudie en esa carrera. Tú dirás, es poco para esta necesidad. Para que me entienda. Yo he venido ahorrando. Yo lo he estado guardando. Porque yo sabía que en enero las cosas no iban a estar bien. Y aparte de que yo sabía que no iban a estar bien, se me viene esta necesidad. ¡Si estamos acá! Y el Señor dice, bueno, eso poquito que tienes, que lo ibas a utilizar
Eran 13, 12 discípulos y el Señor. Y con esos 5 panes y esos 2 peces, ¿usted cree que se podían saciar? Ni ellos. Ahora una multitud tan grande. A veces pensamos que sería lo más ilógico honrar a Dios con esto, darle a Dios esto, colocar en las manos de Dios esto. Así sí que se fregó esto, dirán algunos. El Señor le preguntó: ¿cuánto es que tienes para esa casa? ¡Está acá! ¿Cuánto es que tienes para ese carro? ¡Entiéndame! ¿Cuánto es que tienes para ese negocio? ¿Cuánto es que tienes para ese proyecto? ¿Cuánto es que tienes para esos estudios? ¿Cuánto es que tienes para ese viaje? Bueno, lo único que tengo es eso. Bueno, tráemelo acá. Se lo colocaron y aparentemente no había sucedido nada. El Señor lo bendice, se lo devuelve partido, pero de una manera milagrosa. Aquello que ellos colocaron en las manos del Señor se comenzó a multiplicar. No se multiplicó en las manos del Señor, se multiplicó en las manos de ellos, porque era ellos a los que Dios iba a usar. No solamente eran ellos los que iban a ser bendecidos, era que a través de ellos el Señor iba a bendecir a aquellos que habían venido con aquella necesidad. Tú tienes que entender que el Señor no te va a dejar en vergüenza. Tú tienes que creer que el Señor te bendecirá y a través de ti bendecirá a aquellos que han venido con necesidad. Como pueblo de Dios tenemos que estar convencidos que somos los instrumentos que Dios quiere usar. ¿Sabe? Hay gente que tiene una mentalidad pobre. Hay gente que le está orando a Dios para que Dios le bendiga con una casa, con un carro, con un empleo. ¿Está malo? No está malo. Pero así como Dios te puede bendecir de esa manera, utilizando a otros, Dios te puede bendecir siendo tú el que bendigas a otros con estas cosas que tú le estás pidiendo y que podría ser a quien Dios usara para bendecir en esa misma necesidad a alguien que no tenga, a alguien que tenga esa necesidad por la cual tú le estás orando. No sé si me hago entender. A veces no sabemos ni de qué lado que queremos estar. La gente piensa tan miserablemente que no han entendido que mejor es dar que recibir. Hay gente que quiere solamente vivir siendo ellos los necesitados, cuando en el Señor tú pudieras ser el instrumento que Dios que use para bendecir al necesitado. Son mentalidades. Tú pudieras ser el generador de empleo. Tú pudieras ser el que siembres una casa. Tú pudieras ser el que siembres un carro. Tú pudieras ser la columna financiera de este ministerio. Pero hay gente que yo no sé qué está esperando, como que están esperando llegar al cielo. No, hay que decir las cosas como son. Vea, Dios te dice a ti que tú eres una columna financiera. Tú no tienes que esperar estar podrido en plata. Y ese es el concepto que muchos tienen. Nunca te convertirás. Te conviertes cuando crees lo que el Señor te está demandando, cuando obedeces lo que el Señor te está diciendo. Yo comparto testimonios acá y la gente cree que yo los comparto será como para manipularlos. No, yo no estoy en eso. Si no me quieres escuchar a mí, búscate otro predicador y seguramente algún día lo vas a escuchar testificando de lo que el Señor les demandó que hicieran y lo tuvieron que hacer para vivir lo que hoy están viviendo.
La gente cree que Dios le pide cuando ellos están podridos en dinero. No, Dios te pide cuando no tienes. Ahí es donde verdaderamente tú demuestras que le estás creyendo. Es allí. Ahí es allí donde se verá el milagro. Ellos le entregan al Señor y inmediatamente comenzó a suceder algo que de otra manera nunca hubiese pasado. El milagro comenzó a suceder. ¿Y en qué mano? En las manos de ellos. Ellos eran los que tenían para dar. Dieron tanto que dice la Escritura que toda aquella multitud comió. Toda aquella multitud se sació. Se sació. Quedaron sin hambre. Y al finalizar, era tanto lo que había sobrado, que el Señor dice: recojan todo lo que sobró para que nada se pierda. Y recogieron 12 cestas. Sorpresivamente, las 12 cestas era el mismo número de discípulos que hace un instante lo que tenían era solo 5 panes y 2 peces. Iglesia, multiplicación en tus manos. Queremos que lo que hoy nos está faltando se multiplique. Pero resulta que la multiplicación no está en la mano del Señor, la multiplicación está en tus manos. La multiplicación está en que tú busques al Señor como no lo has estado buscando. La multiplicación está en que tú obedezcas al Señor como no lo has estado obedeciendo. La multiplicación está en que tú honres al Señor como no lo has estado honrando. La multiplicación es que tú hagas lo que no has estado haciendo. Yo veo al Señor solo haciendo una parte para que la multiplicación se pudiera llevar a cabo. El Señor no creó algo que no existía. El Señor pidió algo que existía en las manos de ellos. Lo que pasa es que hay gente que quiere que la multiplicación venga, que ellos van caminando y de pronto se les apareció un bolso así, abierto de par a par, lleno de fajos de dólares. Quieren que de la nada, de una cuenta del extranjero entró una cifra así difícil de contar y una cantidad de dinero que alguien lo llamó y le dijo: mira, tuve un sueño, una visión donde Dios me mandó que te transfiriera esta herencia. Así es que muchos quieren. Tienen casa, tienen empleo, tienen negocio, tienen de alguna manera algún tipo de ingreso, pero para ellos no tienen. El concepto que ellos tienen es que no tienen. El Señor no trabaja con gente así. Iglesia, tú quieres ver la multiplicación, porque es que este es el año de la abundancia. Pero muchos están esperando esa abundancia sentados viendo televisión, acostados en la cama. Sí. Así es que muchos esperan que la multiplicación de pan se lleve a cabo en su vida, en su casa, en su familia, en el ministerio, en la economía, sin ellos hacer algo. No, así no se va a llevar a cabo. Si ellos no hubiesen hecho lo que el Señor les demandó que hicieran,
no hubiese visto tal multiplicación. Si tú quieres que lo que hoy en enero estamos acá, lo poquito con lo que tú viniste, lo poquito que tú tenías, al final se convierta en algo tan abundante, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que el Señor te diga. La iglesia se multiplicó en las manos de ellos. Usted sabe que tú veas en tus manos, wow, pero si lo que yo le di al Señor no fue nada con lo que yo ahora estoy viendo. Cuánta bendición, cuánta provisión, cuánta prosperidad. Si estamos acá, wow, pero qué tremendo. Oye, hay gente que no puede hablar de eso. Hay gente que no puede hablar de eso. No han visto este tipo de milagros porque no se han atrevido a creer. Los discípulos se atrevieron a creer por algo que nunca habían visto. Ellos habían visto a los demonios salir, a los enfermos sanarse. Ellos habían visto otro tipo de milagros, pero para ver el milagro de la multiplicación de los panes tuvieron que dar. El problema es cuando a muchos el Señor les toca el bolsillo. Sí, hay que decirlo. Hay gente que no quiere que el Señor les toque el bolsillo, que les toque cualquier otra cosa. Sí, hay gente que para ayunar no tiene problema, para orar no tiene problema, para leer la Biblia no tiene problema. El problema de muchos es para diezmar. El problema de muchos es para ofrendar. El problema de muchos es para darle a Dios con gozo en su corazón. A mí me quedaría mal, y tengo que decirlo, seguir este año como he venido todos estos años, cuando yo vi lo que el Señor me trató. El Señor me dijo: no lo hagas por ti, ni por amor a los desagradecidos. Hazlo por amor a los que sí me saben honrar. No retengas la enseñanza de la honra, porque los voy a bendecir. Hay enseñanzas, se lo dije a mi esposa, que me ha costado. Hay palabras que el Señor me ha dado. Hay áreas en las que el Señor me ha tratado y yo lo he impedido. El Señor me dijo: no lo sigas haciendo, porque los voy a bendecir. Y se va a notar la diferencia. Lo he dicho muchas veces aquí, la gente, muchos están engañados. El que menos cree usted honra a Dios más que el que usted se imagina. Aquí no hay gente que sorprenda a Dios. Te diga: sorprendió a Dios. El sorprendido soy yo. Tengo que decirlo. No, de verdad, aquí tengo que decirlo. Aquí hay gente que en medio de su necesidad honran a Dios, y por eso Dios los está honrando. Dios no los deja en vergüenza, porque son gente que de verdad le han demostrado a Dios que lo más importante para ellos es el Señor. Iglesia, los discípulos vieron la multiplicación. Hay gente que está esperando que cosas en su vida de una manera milagrosa, yo diría misteriosa, se les multipliquen sin ellos hacer nada. No esperes que así no va a suceder. Tienes que hacer algo. Tienes que estar atento a lo que el Señor te esté hablando. El Señor te va a decir lo que Él quiere, no lo que tú quieras. Porque Él pudo haber dicho: tráiganme un pan y tráiganme medio pez. Porque a muchos les gusta recortarle lo que el Señor les pide.
Usted no ve lo que hizo Ananías y Zafira. Para mí, que cuando ellos venden la heredad, lo hicieron guiados por el Espíritu Santo. El sentir que ellos tuvieron en su corazón fue el que el Espíritu Santo les colocó. Pero después dice la Biblia que Satanás llenó su corazón. Y Satanás no siempre se te va a aparecer como muchas veces la gente lo piensa. Muchas veces se te va a aparecer disfrazado de un ángel de luz. Y puede utilizar a tu esposa o a tu esposo. Puede utilizar a tu hijo o a tu hija. A tu padre o a tu madre. Puede utilizar hasta un predicador. Y te va a decir qué locura es la que tú vas a cometer. Qué cosa loca es la que tú vas a hacer. Sí, porque ahí sí están muchos dispuestos a escuchar y a obedecer. El Señor le dijo: tráiganmelos acá. Estamos acá. Porque la única manera para yo poderlos multiplicar es que ustedes me los entreguen en mis manos. Ellos dejaron de tener control de aquellos panes y de aquellos peces. Se salió de su bolsillo, se salió de su chequera, se salió de su billetera, se salió de su cuenta de ahorro, se salió de debajo del colchón, para que me entienda. Se lo entregaron. Ahora no tenían con qué comer. Pero ellos fueron sorprendidos cuando vieron al Señor devolviéndole lo que ellos les habían dado. Partido. Tome. Ahora no solamente van a tener para ustedes, sino que van a tener para dar lo que antes no tenían. ¿Usted sabe lo hermoso de eso? Tener para dar. Pero para uno tener para dar, primero uno tiene que darse al Señor. Si tú no te das al Señor, no te volverás confiable para Él. Hay gente que quiere que Dios le dé más de lo que les ha dado. De ahí no se van a mover. No seas duro contigo y con el Señor. Sea agradecido con Dios. Honra a Dios como no lo has querido honrar. Iglesia, no estamos jugando. En tus manos es que se multiplicará el ministerio que Dios te ha dado. Sí, tu ministerio crecerá en tus manos. Sí, no en las manos del Señor. Tú se lo entregas. Sí, le dices: Señor, te lo entrego para que hagas como tú quieras. Y el Señor te dice: ok, yo voy a bendecir tu ministerio, porque tú me buscaste, me lo entregaste, y como no te quedaste con Él para hacer lo que tú querías, sino que estuviste dispuesto a que yo lo bendijera, para que a través de Él tú puedas hacer lo que yo quiera. Porque ese es el ministerio que Dios bendice, el ministerio que está dispuesto a servirle a Él. Los dones que Dios bendice son los dones que nosotros ponemos al servicio de Él. Los talentos que Dios bendice son los que nosotros ponemos al servicio de Él. La casa que tú quieres, el Señor te la dará cuando tú digas: la pongo a tu servicio. El carro que tú quieres, el Señor te lo dará cuando tú digas: lo pongo a tu servicio. El esposo que tú estás anhelando, la esposa, los hijos, Dios te los dará cuando tú digas: los pongo a tu servicio. Pero hay gente que son egoístas, que no le quieren entregar al Señor. Moisés fue librado de la muerte cuando su madre lo colocó en las aguas del río Nilo, confiando en la providencia del Señor, creyendo que Dios lo podía guardar. ¿Y qué hizo el Señor? Se lo devolvió. El hijo que ella entregó en las manos del Señor
el Señor se los regresó. Hay cosas que tú le das a Dios que no se van a quedar en sus manos. La casa que tú pongas al servicio del Señor te la va a bendecir. El carro que tú pongas al servicio del Señor te lo va a bendecir. La moto que tú pongas al servicio del Señor te lo va a bendecir. El negocio que tú pongas al servicio del Señor te lo va a bendecir. La gente quiere ver multiplicación sin poner en las manos del Señor. Y finalizo. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué será lo que sucederá? Y sanarán. Escuche, escuche. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. Y dice que los enfermos sanarán. Y el Señor me hablaba de no solamente el ser humano que viene a ti, que está con quebranto de salud, que necesita una sanidad. El Señor me habló que los que creen en Él, sus manos van a ser bendecidas, para que todo lo que ha estado enfermo, relaciones que han estado enfermas, lugares que han estado enfermos, ¿sí?, ministerios que han estado enfermos, familias que han estado enfermas, el Señor me decía, van a colocar sus manos y la enfermedad desaparecerá. Hay familias que están enfermas, llenas de odio, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, divididas en pleito, en contienda. Hay matrimonios que están enfermos, con infidelidades, con irrespetos. Hay negocios que están enfermos, miseria, ruina. Ministerios que están enfermos, sin unción, sin fuego, sin presencia de Dios. Y el Señor me decía que eso que ha estado enfermo, Él lo va a sanar. Pero no lo va a sanar sin utilizar lo que Él ha dicho que va a utilizar. Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos, estamos acá. No voy a decir sobre los, sino sobre los enfermos. Pondrán sus manos y lo enfermo sanará. El Señor quiere sanar economía. ¿Sabes? Ese día hubo una sanidad. No solamente hubo un milagro financiero, no solamente hubo una multiplicación, sino que cuando le entregaron al Señor aquellos panes y aquellos peces, se sanó. Lo que impedía la abundancia de pan, en ese momento fue removido. Vino la sanidad. Y donde hay sanidad, entonces hay multiplicación. Hay gente que quiere que Dios le bendiga con un área que está enferma, que está dañada, que está podrida. Y para Dios sanar, usted tiene que dar. Pero
Pero no le dé a Dios lo que usted le quiere dar. Dele a Dios algo que a usted le cueste, que a usted le duela. Cuando digo duela, no es que dé con dolor, sino que usted sienta que le hizo un hueco. Sí. Usted sabe lo que es desprenderse de lo único que ellos tenían. Pero ese día el Señor sanó. Hay gente que Dios la puede seguir usando en sanidades, en liberaciones, pero para que puedan ver a Dios usándolo, trayendo multiplicación en áreas de muchos que han estado cautivos, porque un área de su vida se enfermó, está dañada, no lo verán hasta que no estén dispuestos a dar. Así que si tú quieres ser usado por el Señor, tú eres el primero que tienes que estar dispuesto a darte a Dios y a darle lo que Dios te pida. Hay gente que quiere que Dios lo use en algo donde los primeros que tienen que recibir lo que ellos quieren que Dios dé a través de ellos son ellos. Deja que Dios te sane para que te pueda usar sanando a otro. Quieres ser un portador de bendición, que donde tú llegues se rompe la maldición, se pudra el yugo de la ruina, de la miseria, de la escasez, y venga la multiplicación. Dale a Dios lo que Él te pide. Dale a Dios en todo, en lo espiritual, en el ministerio, en la economía. Dale a Dios. Multiplicación en mis manos. Usted tiene que salir esta noche de este lugar convertido en un multiplicador. Que donde usted llegue, la escasez desaparezca, la necesidad, el hambre, la enfermedad desaparezca, porque tú eres un instrumento ungido, bendecido, lleno del poder de Dios. La solución para ellos inicialmente era que se fueran, pero el Señor dijo: no tienen por qué irse, darle vosotros de comer. No tenemos que darle. Porque eso es lo primero que uno dice. ¿Y de dónde, Señor? ¿Y de dónde? ¿Qué es lo que tienen por allí? Porque el Señor todo lo sabe. 5 panes y 2 peces, pero Señor, 2 milloncitos ahí, pero 3 milloncitos, pero 5 milloncitos ahí. Pues te voy a dar un protemplo, ya no te voy a dar diezmo. Ven acá, es diezmo, eso es mío. Si me vas a una ofrenda para templo, dame mi diezmo y mira cómo vas a hacer con tu ofrenda para templo. Pero no me mezcles el caldo con las tajas. Si estamos acá. Sí, porque hay que decir las cosas como son. Usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios. Verás cómo Dios te va a bendecir. Te estoy predicando algo que otro tiempo no te lo hubiese predicado, porque lucho con estos mensajes. Pero el Señor me dijo: no lo hagas por ti, hazlo por esos que me aman, que me honran, que quieren salir de la situación en la que ellos están, que quieren ver una multiplicación de pan, que quieren ver el pan abundante en su vida. Adep, abundancia de pan. Adep, usted quiere ver Adep, usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. Así que antes de salir corriendo a darle a Dios de lo que le sobra,
pregúntele cuánto es que quiere o qué es lo que tú quieres. Ya. Porque con eso no solamente le estás dando lo que tú tienes acá, sino que le estás dando este que está acá. Porque antes de darle lo que estaba acá, tú le diste lo que estaba acá. Y este es más importante que todo lo demás. Amén. Dale el aplauso al Señor.